Entonces, el Shabbat en el Tanaj, como hemos visto, en la Torah, el Shabbat, observar Shabbat es una cosa que no está claramente definida. La Torah dice que no se puede arar, que no se puede cosechar y no se puede prender fuego. Esas son las cosas mayores que menciona la Torah. También, claro, dice la Torah que tiene que descansarse y entendemos que es una idea eh, teológica fundamental del judaísmo. ¿Sí? La idea que cada persona merece un día de descanso, que no fue tan fácil, tan obvio en la antigüedad. Um, Más tarde, en el Tanaj, encontramos dos profetas, no, un profeta que podemos decir que pelea, que critica a la gente por no observar Shabbat, es Yirmiyahu, Jeremías, en el capítulo 17, ¿sí? Reprocha a la gente por no observar el Shabbat. Bueno, puedo poner la pantalla un momento. Eh, Mejor me voy. Lo que está en. Si no estoy. Oh. Oh, I didn't know that they have. Solamente lo veo ahora. Que tienen Hebrew Portuguese and Hebrew Spanish Bible. Mejor me creo que es nuevo. Vamos a ver. Eh, oh. Ok. Veo que eso no funciona. Dice lamentablemente personas de grupos malintencionados jamás hacer mal uso de nuestras páginas. Oh, bueno, qué Rabino, lástima. só um detalhe. As notas de tradução são do Rabino Oliveira. O senhor deve conhecê-lo, né? De Bueno, Brasil. pero, bueno, el de español tampoco está bien. Não deve ter ouvido. A ver, ¿qué pasa con el inglés? No me diga que el inglés también. Ah, no, el francés está ok. Sí funciona. Bueno, no importa. Eh, me sorprendió eso. Eh, bueno, ok, vamos a ver a Yirmiyahu, Jeremiah. Creo que es capítulo 17, si no es 27. Sí, aquí es. Aquí dice, bueno, eso con el inglés. Eh, כה אמר אדוני אלי, הלוך ועמדת בשער בני העם, Dios le dice a Jeremías, vete a la puerta de Jerusalén, por donde entran a la ciudad toda la gente y los reyes, y dígalos así. כה אמר אדוני, הישמרו בנפשותיכם ואל תישאו מסע ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. Ten cuidado de no cargar mercancía y traer por las puertas de Jerusalén. Y no sacarán mercancía de sus casas en Shabbat y no hagan melajá y no hagan ningún trabajo. Y tienen que santificar el día de Shabbat como he mandado a sus padres, pero ellos no han escuchado Veloito y Tosnam y quedaron tercos sin escuchar, sin aceptar la palabra de Dios. Um, entonces, hay unos que dicen, basándose en esos versículos, los pueden ver más tarde en español o en portugués, es el capítulo 17 de Jeremías, versículo 19 a 27. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Y hay unos que basándose en esos versículos dicen que no se puede hacer comercio. El comercio está prohibido en Shabbat y mercancía. Pero lo que parece es que a la gente no le parecía que traer mercancía y hacer comercio en Shabbat es prohibido. Parece que la gente pensaba
que solamente en la obra, el trabajo de agricultura está prohibido y por eso seguían haciendo esas cosas. Y bueno, creo que ya hablamos de eso. ¿Por qué el comercio no le parece a la gente un trabajo? Especialmente en aquel entonces que se hacía más que cambio de bienes, de productos, sí era más común que cambio por dinero, ¿sí? Lo que pasa es que a la gente se, parece que el comercio es un cambio de títulos, ¿sí? ¿Quién es el titulado? ¿Quién es el dueño de aquel objeto? Soy yo. Digamos, si cambio ese cinturón o esa caja de gafas, ¿sí? Yo tengo eso, bueno, si lo he cambiado, quedaron los mismos objetos tal como son, solamente que los dueños son diferentes. Entonces es una cosa técnica, legal, abstracta, pero no es una cosa física que ha cambiado el objeto. ¿Sí? Hay una ley interesante en el código judío sobre daños que dice que un cambio que fue hecho en el objeto mismo cambia también la, la autoridad o ¿cómo se dice? Ownership. ¿Hay palabra para eso? Como quién es el dueño o no existe en español o en portugués. Quem é o dono ¿No? mesmo? Owner é proprietário, né? Ownership é. Oh, bueno, se cambia la propiedad. ¿Quién es el propietario? ¿Sí? Eh, es decir, por ejemplo, si alguien robó un pedazo de madera y lo volvió una mesa, hizo de la madera, hizo una mesa. Llega el dueño de ese bloque de madera y dice, bueno, dámelo de vuelta. Él dice, bueno, yo te robé un pedazo de madera y ahora es una mesa. No es lo que no es lo que yo le doy a usted. Entonces la ley dice que él tiene que pagar, pero no tiene que devolver el mismo objeto. ¿Por qué? Porque lo ha eh, Transformado. adquirido, ha transformado. Sí, la transformación es como un cambio de propiedad. Ya él es el nuevo dueño, pero eso es cuando fue un cambio en el mismo objeto, ¿sí? Entonces, cuando no hay cambio en la física forma del objeto, la gente pensaba que no es melajá y de pronto no lo es por la ley de la Torah. Por eso los profetas luchaban contra este fenómeno. ¿Sí? Y tengo otros dos ejemplos del Tanaj y después quiero que me comentan qué piensan de eso. Bueno, el otro ejemplo es el libro de Isaías. Es también un capítulo muy, muy famoso. El capítulo 58 de Isaías, que empieza con reproche sobre los días de ayuno. Y ahí dice el profeta que Dios no quiere los ayunos de la gente, sino el cambio de corazón y el cambio de caminos. Y hacia el final de ese capítulo, después de hablar de hacer actos de misericordia, soportar y dar comida a los que tenían hambre, a los que no tienen ropa, dice así, en el versículo 13 y 14 del capítulo 58, Im tashiv mi shabbat raglecha, asot hafatzecha beyom kodshi, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. Tienes que parar sus pies de caminar en Shabbat para hacer sus necesidades. Y los rabinos explicaban que esas necesidades quieren decir comercio, no comprar o vender en Shabbat. Si eso es lo que vas a hacer, vekarata la Shabbat oneg, y volverás al Shabbat un día de placer, likdosh Adonai mechubad, el día santificado por Dios, lo vas a honrar y lo vas a honrar
en no ir en su camino, encontrar sus cosas y hablar de cosas que no pertenecen a Shabbat, אז תתענג על אדוני והרכבתיך על במותי הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי אדוני דיבר. Si vas a hacer eso, vas a tener el placer, la abundancia de Dios. Dios le va a alzar encima de todos y le va a dar la herencia de Jacob, su padre, porque así dijo el Señor. Muy interesante. Entonces lo que dice Yeshaya, parece que había gente que no respetaban el Shabbat, que andaban en sus caminos, compraban, vendían, y otra vez, como digo, eso no le parecía a la gente una cosa que está prohibida. Finalmente, el último recurso que tenemos del Tanaj sobre ese tema es en el libro de Nehemías, hacia casi el fin del Tanaj. Esto pasa en la época de cuando volvieron de Babilonia en el año 540 520 antes de la era común, es decir, como casi 2000 años, 2600 años, iba a decir 26 siglos, o así hablan, así dicen en inglés, 26 centuries, o 2600. Entonces, en el capítulo 13 de Nehemías, leemos esto: בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים ערימות ועומסים על החמורים, ואף יין ענבים ותאנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מחמצאית. En aquel entonces vi que la gente preparaba vino en Shabbat. Dorjim Gitot es pesar las uvas, ¿sí? Para sacar el jugo de uvas, hacerlo vino. Mevían aremot y traían los, ¿cómo se dice? Piles. Bueno, como montones de comida o de frutas sobre los burros, y traen jugo de uvas, higos y cualquier mercancía traen a Jerusalén en Shabbat, inclusive animales que han cazado en Shabbat. Y la gente de Tzor, del Líbano, también vivía en Jerusalén. Ellas traían dag, pescado y cualquier mercancía en Shabbat. Y él peleaba. Nehemías dice: yo peleé con los ministerios de Judá, diciéndolos ¿por qué hacen esa cosa mala que desacrar el día de Shabbat? Alocó a su abotejem, eso es lo que hacían sus padres, y por eso estamos sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Otra vez les recuerdo, es el capítulo 13, versículo 14 a 21. Dice: Vayi kasher tzalelu Sha'arei Yerushalayim lifnei Shabbat. Entonces, cuando empezó la oscuridad llegó, es decir, el sol se ha puesto antes de Shabbat, Nehemías dio la orden que se cierren las puertas y que no se abren hasta después de Shabbat, y puso guardias allá. Pero ¿qué hicieron los mercadores? Los vendedores dormían fuera de Jerusalén para estar allá en el día de Shabbat cuando se abren las puertas. Y siguió peleando con ellos, diciéndolos: si siguen durmiendo aquí, les voy a atacar físicamente con mis guardias, con mi ejército. Y paraban de esa costumbre. Sí, es muy interesante lo que vemos en el Tanaj, en la Torah. En la Torah misma encontramos el Shabbat en el principio, en la creación, y en los 10 mandamientos, como una cosa principal, una ley fundamental del judaísmo. Pero no hay muchos detalles en la Torah. Se habla de prender fuego y de cosechar y arar. Está el asunto de Mekoshesh Etzim, esta persona que salió a traer leña para el fuego y que lo han matado. Puede ser que él sí prendió un fuego. Y después, cuando seguimos a los profetas, vemos que Jeremías
Yeshaya y Nehemías, todos peleaban con la gente de Jerusalén y de Israel que no respetaban el Shabbat y que hacían mercancía y comercio en Shabbat. Quiere decir que las leyes del Shabbat no estaban claramente definidas para la gente. Ellos mismos no sabían qué es lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Esto es lo que tenemos de la época bíblica, ¿sí? Unas preguntas, comentarios sobre eso. Sí, Eduardo. Rabino, uma coisa que me chama muita atenção no judaísmo é que normalmente as tradições que prosperaram no Ocidente, elas fazem clara menção a figuras de grande importância, né? O melhor exemplo para isso é o próprio cristianismo, que faz uma menção clara à figura de Jesus. No judaísmo, aparentemente, nós tendemos a honrar o tempo. Nós não honramos as pessoas, nós honramos o tempo. Não só no Shabat, mas inclusive tem textos do senhor onde o senhor fala sobre a Shemitah, fala sobre o jubileu, que o judaísmo, ele na verdade, ele presta uma deferência, ele presta respeito ao tempo. E os historiadores, eles dizem que essa foi a grande novidade do judaísmo, porque todos os outros pontos do judaísmo foram, de alguma forma, influenciados por outras culturas. A circuncisão, nada disso veio do judaísmo, né? Foi cooptado. A pergunta é, de onde é que provavelmente veio a ideia de cultuar o tempo, os ciclos? Isso tem a ver somente com a questão agrícola, eu imagino que sim, mas aparentemente essa menção também é feita várias vezes do ponto de vista esotérico. Então, de onde é que surgiu essa provável deferência, esse respeito em relação ao tempo e aos ciclos? Sí, estamos hablando de la centralidad del templo en el judaísmo, ¿sí? Que tan central es. Primero que todo, ese punto que hizo Eduardo de la influencia de otras culturas es muy importante porque ninguna religión o ninguna cultura puede vivir en un vacío. Siempre hay influencias por alrededor. El judaísmo que vivimos hoy, especialmente el judaísmo ashkenazí, tiene muy fuerte influencia del mundo católico, cristiano, pero específicamente católico. El mundo sefaradí tenía hasta hace como 200 años una influencia muy grande del Islam. Antes de eso fue la influencia griega romana. Antes de eso de la Babilonia y de Babilonia y antes de eso de los egipcios. Pero esa idea del templo es importante porque vemos que de veras en la Torah el templo no es el centro de la religión. A veces uno sí piensa que es el centro, pero no lo es, porque el templo se visitaba 3 veces al año y solamente los Kohanim, los sacerdotes servían en el templo. La mayoría de la gente no veía en el templo. La mayoría del tiempo la ley, la observación, el cometimiento, el compromiso para la ley fue en la casa, en su vida agrícola, en la vida de trabajo y todo eso. Y por eso también vemos que en el templo no se cuidaba Shabbat. Tocaban música, mataban animales, prendían fuego y todo eso para mostrarnos que el mundo tiene que seguir común y corriente, como lo que yo pienso del templo como en el motor, como el engine, ¿sí? Que mantiene todo funcionando. Entonces, cuando llegamos a Shabbat también, el centro de Shabbat no es el templo, o hoy en día la sinagoga, sino la casa. Y si pensamos en el centro de la vida en Shabbat, que es la casa, la verdad es que no hay que hacer mucho. Uno prepara todo antes de Shabbat y llega y se sienta con la familia. Pueden leer libros, cantar, hablar, ir a caminar. Hay tantas cosas que uno puede hacer si se prepara correctamente, ¿sí? Eso sí, lo que te quería decir, Eduardo.
o falta algo? Ah, na verdade, a minha pergunta, Tal vez I missed the point of what you were saying. in fact, I would like to know where appear the time influence over the Judaism. It's very usual in our culture. We suppose that we need some periods to stop everything, like Shabbat, Okay, sí. something like that. And this is this innovation Ujú, of the Jewish culture. ujú. So where this approach appeared along our history. Bueno, eso es lo interesante que esa idea de un descanso, de que hay que parar todo, es una innovación judía. Eh, eso no existe, eso no existió antes. Eh, Porque en el mundo antiguo, o estabas muy rico que no tenía que trabajar, tienes esclavos, o si fuiste independiente, seguías trabajando constantemente como una persona independiente, un esclavo, no importa. Eh, la idea de Shabbat existía en Babilonia, es interesante, ¿sí? En Babilonia existía la idea de Shabbat, en el paganismo de Babilonia o de Mesopotamia, pero tenía una forma totalmente diferente. Para ellos el Shabbat fue un día de destrucción, de desolación, es decir, en Shabbat nada ocurre en Shabbat. Y por eso, digamos como que hay fuerzas demónicas, ¿sí? Diabólicas, que funcionan en Shabbat. Y, y por eso es mejor no hacer nada en Shabbat. Pero no en una forma de descanso, sino de un lugar de miedo. No quiero cocinar porque la comida me va a hacer daño. No quiero prender fuego porque la casa puede coger fuego. Entonces mejor no hacer nada en Shabbat, sentarme en la oscuridad, comer comida fría y evitar toda cosa, todo trabajo posible. Pero como mencionaste también la Shemitah, el jubileo, ¿sí? Todas las cosas, la Torah nos enseñó que el ser humano no es una máquina que puede trabajar sin parar, ¿sí? Ni la tierra es una máquina que puede funcionar sin parar. Y bueno, esa idea ya está más entendida por el mundo, pero, pero en aquel entonces fue una revolución, inclusive para los judíos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que me dices que pongo todo al lado y voy a descansar? Y por eso creo que eso es lo que tenemos en la época bíblica, que la gente decía, bueno, pero Shabbat puedo hacer mis, como dicen en inglés, errands, ¿sí? Todas las cosas que no podía hacer durante la semana que estoy trabajando. Y de eso también hablamos la vez pasada cuando hablábamos de transportación en Shabbat, y decíamos que si uno tenía el auto solamente para ir a la sinagoga y volver, está bien. Pero ¿qué pasa si uno dice, bueno, fui a la sinagoga, pero durante la semana no alcancé a ir al banco, al almacén, al garaje, a la escuela, no sé qué, entonces todo se queda para Shabbat. Si no hay una ley que dice, bueno, Shabbat se para todo, no lo íbamos a hacer. Pero sigamos por el desarrollo histórico, que es lo que pasó. Como dije, esa es la época de la Biblia. En el año 586 antes de la era común, fue destruido el templo en Jerusalén y la gente de Israel, la mayoría de la gente, fueron expulsados a Babilonia. Y allá recibieron la influencia de la mitología del paganismo de Babilonia, incluyendo este concepto de Shabbat que he mencionado. Entonces, cuando volvieron a Israel, después de 70 años, y no todos volvieron de una vez, había un grupo de 40,000 personas que volvió y la mayoría se quedó en Babel y llegó poco a poco.
Entonces se desarrolló en Israel un movimiento de que, de un pensamiento que Shabbat es un día terrible, un día temible, que no se hace, en el cual no se puede hacer nada, ¿sí? Ah, y tal vez fue después de la lucha de Nehemiah con ellos, tal vez fueron dos diferentes partidos, unos que vendían y hacían todos en Shabbat y otros que no hacían nada, pero sabemos que cuando, como 300 años más tarde, cuando los griegos llegaron a Israel, ya habían muchos judíos que tenían esta mentalidad que en Shabbat no se hace nada. Todo está prohibido. O es decir, como muchos judíos ortodoxos hoy en día, ¿sí? Desafortunadamente, sí conozco mucha gente ortodoxa que piensan que todo está prohibido. Que puedo hacer preparar un té en Shabbat, no, no se puede. Un cafecito, no, no sabemos que si pone el café primero y después el agua, se cocina el café, entonces no se puede hacer. Bueno, voy a preparar una ensalada, no, no se puede porque si lo cortas demasiado fino, es como si está moliendo, etcétera, etcétera. Entonces, casi no hace nada en Shabbat, desafortunadamente. Bueno, entonces llega esa época, la época griega, y tal vez hemos hablado de eso, pero otra vez lo menciono. Eh, eh, en aquel entonces habían mucha gente, muchos judíos, que pensaba que en Shabbat no se hace nada. Ahora están en guerra con los griegos y están atacados. Y fueron atacados, bueno, constantemente. Eso fue como un año de guerra, de luchas entre los judíos y los griegos. Y en algún momento los griegos atacaron en Shabbat. Y fueron muy sorprendidos de no tener resistencia. Y entre ellos la gente que sabían un poquito sobre la cultura judía, dijeron, puede ser que es por Shabbat. Y entonces atacaron otra vez en Shabbat y otra vez los judíos no respondían. La tercera vez ya dijeron los sabios de los judíos, eso no puede seguir porque nos van a matar todos. Estamos así como, eh, ¿cómo se dice? Tiros, ¿no? Tiros inmóviles. Ahí estamos esperando los que nos ataquen y que nos maten. ¿Qué hacemos? Entonces se juntaron los rabinos y los discutieron y dijeron, bueno, se basaban en un versículo que dice, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai ba'em. Esas son las leyes de Dios, los cuales uno debe observar para vivir en ellos, para vivir según las leyes. Entonces ellos dijeron, uno debe vivir según esas leyes y no morir por ellas. Y también produjeron un argumento lógico y dijeron, tenemos que transgredir un Shabbat para poder vivir y observar muchos otros Shabbatot. Entonces, con esa fue una revolución del pensamiento rabínico, cuando dijeron que si la vida de uno está en peligro en Shabbat, se puede salvar la vida. Y bueno, yo sé que eso suena extraño. ¿Cómo puede ser que hasta esta época del siglo, del primero o segundo siglo antes de la era común, que no se salvaba vida en Shabbat? Y la respuesta es que no habían muchos casos donde uno estaba en peligro en Shabbat y se podía salvarle la vida por transgredir el Shabbat. Porque si estamos hablando de medicina, vale la pena mirar un poquito la historia de la medicina, que por miles de años no ha cambiado mucho. Si uno estaba de verdad enfermo, digamos con fiebre, una infección, los médicos no podían ayudar mucho. A veces sí, con unas hierbas, con unas cosas, sí,
No digo que no valía nada, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, un médico que si lo trae a la casa del enfermo en Shabbat o que llega el domingo, no hay gran diferencia. Y la mayoría de las cosas que los médicos hacían no fueron cosas que no se podía hacer en Shabbat. Entonces no ocurrió una situación hasta esta guerra con los griegos que necesitaba ese tipo de acción para decir, vamos a definir qué es prohibido, qué está permitido en Shabbat. Y entonces, cuando hicieron esa ley de preservar la vida, también crearon una forma de lista de trabajos que están prohibidos en Shabbat. Y esa es la lista que conocemos hoy como la lista de los 39 trabajos de Shabbat. Y de eso vamos, después de esa introducción, llegamos a la base de la ley como la conocimos hoy. Como la conocemos hoy. Preguntas sobre esto. Un momento, traigo agua. ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Está bien? Ok. Entonces ahora podemos ir a la Mishnah. Y tal vez hemos hablado de eso, pero vale la pena, vale refrescar la memoria. Y voy a ir otra vez aquí a Mejor Mamre, a la Mishnah. Ahora, un momento. Eso sea en hebreo. Okay. En la Mishnah fue escrita por la viuda Nasi en el año 2025, algo así, más o menos. Y aquí leemos el Masejet Shabbat, el Tratado de Shabbat, en el séptimo capítulo. En el séptimo capítulo aparece la lista de las 19, de las 39 trabajos de Shabbat. Ahoresh, Beazorea, un momento, creo que, bueno, let me see if I can find it. Creo que está en en el libro que, bueno, encontré la lista aquí. Claro que Chabad eso no los facilita. Ok. Los 39 melajot, trabajos de Shabbat. Sembrar, arar, cosechar, juntar la cosecha, triar, aventar, separar, moler, tamizar, ¿sí? Amasar, hornear. Bueno, esas 11, antes de que seguimos, que tienen todo en común. ¿Qué es el tema de esos trabajos? Es la preparación Dos alimentos. de alimentos, sí, especialmente del pan. Sembrar, arar, cosechar, etc. Juntar la cosecha, trial. Voy a fijarme en algunos de esos por este momento. Trial consiste en separar la cáscara del grano. Aventar consiste en separar la cáscara del grano. Separar, tamizar. En ambos casos el trabajo consiste en separar lo bueno de lo malo. La diferencia entre eso es que en el caso de separar la acción es realizada directamente con la mano, mientras con el caso de tamizar esto es a través de algún instrumento. Entonces aquí tenemos uno de los problemas más grandes de esta lista y eso que tenemos 4 trabajos que son casi iguales. Podríamos mencionar un trabajo solo, filtrar o separar, y eso podría incluir triar, aventar, separar y tamizar. Todas esas cosas podrían ser un solo trabajo, pero volvemos a eso en un momento. Entonces tenemos 11 tipos de trabajos que están asociados con la preparación del pan. Después tenemos esquilar,
consiste en quitar las fibras de cualquier ser vivo, el afeitarse, depilarse, cortarse el pelo, etc. Lavar la fibra, peinar la fibra, teñir, hilar, armar la cadena en los telares, preparar la cadena, tejer, destejer, anudar, desanudar, son las cosas que la mayoría de la gente no ve hoy, coser, descoser. Entonces, esos 13 trabajos, todos tienen que ver con la preparación de ropa de lana, ¿sí? Wool. Después tenemos cazar, faenar, que es matar cualquier animal vivo, descuerar, curtir el cuero, alisar el cuero, marcar el cuero, cortar el cuero e inclusive escribir y borrar. Todas esas tienen que ver con preparación del cuero, desde la matanza del animal hasta hacer el pergamino y escribir. Y después tenemos como misceláneas: construir, destruir, apagar, encender fuego, culminar un trabajo, cargar de un dominio a otro. Entonces, esta lista aparece en el siglo, como dijo, entre el tercer siglo de la era común. Tradicionalmente, ustedes lo que han estudiado en las escuelas tradicionales, en las yeshivot, en cualquier lugar donde han estudiado, han escuchado que esa lista es una lista que fue recibida del Sinaí, ¿sí? Como Torah de Moshe mi Sinai, así la recibió Moshe. Pero hemos visto que a través de la historia eso nunca fue mencionado, ni en Yeshaya, ni Nehemías, Yeremías, todos esos profetas, la Biblia, no habla nada de eso. Vemos también, como les he dicho, que en el 300 años antes de esta lista, la gente ni sabía de la lista, sino pensaba que todo está prohibido. Además, tenemos este problema que, bueno, está en hebreo, pero yo les digo que aquí está la lista de los trabajos en Shabbat capítulo 7. Y parece que están muy bien organizados los trabajos. Tenemos 11 trabajos asociados con el pan, 13 trabajos asociados con preparar ropa de lana, 9 trabajos asociados con preparar cuero de animal para escribir y otros 7 que son misceláneos. Pero hay una secuencia, ¿sí? Arar, sembrar, cosechar, ¿ok? Pero si nos fijamos en el orden de Masejet Shabbat, cómo están organizados las leyes, vemos esto. En el primer capítulo habla de cargar de un lugar a otro. Segundo capítulo habla de velas que se prenden antes de Shabbat. El tercer capítulo habla de cómo se puede calentar comida antes de Shabbat. Y también el cuarto capítulo, el capítulo 5, 6 y 7, con la excepción de esa lista, 8, 9, 10. Todos los capítulos, 5 capítulos, tratan de cargar de un dominio al otro. Que en la lista de trabajos es el último. Después, también el capítulo 11. El capítulo 12 habla de construcción, que es el trabajo número 36. Después habla de arar, que es el número 1. Después de escribir, que es como 26. Bueno, eso es muy raro, ¿no? Tenemos un tratado que se llama Tratado de Shabbat y Bezat Hashem, cuando voy a poner esas clases de las cuales he hablado,
voy a coger este texto de la Mishnah e ir Mishnah por Mishnah y explicarlos. Si tenemos una lista de los trabajos de Shabbat y tenemos un tratado que es la antología de todas las leyes de Shabbat, y ese tratado tiene 24 capítulos. Si ustedes fueran los autores, ¿cuál sería el orden de los capítulos del tratado? Sería el orden de los trabajos. Es decir, yo quiero que el orden de la Mishnah sería: el capítulo 1 habla de Melajá, del trabajo número 1, ¿sí? Sí, y así seguimos, ¿sí? Pero no, se habla del Melajá número 36, 24, 1. ¿Qué pasa? Puede ser una de dos cosas. O que el autor que conocía la lista no le importaba nada. A mí no me importa la lista, voy a ponerlo en la cosa en lo que se me ocurre. O que hace que se suena más razonable, que no existía la lista cuando fue escrito el tratado. Es decir, la lista fue introducida mucho más tarde que la época en la cual se escribió la Mishnah. El tratado de Shabbat fue escrito o compuesto, puede ser en el primer siglo antes de la era común o el primer siglo de la era común. Después de como 150 años, Rabbi Yehuda Nasi, que fue el autor de la Mishnah, ha compuesto la lista y lo puso en el capítulo 7, en la mitad del tratado, para que se ve conectado, pero no corresponde al orden de las leyes en la Mishnah. Quiere decir ahora, ¿qué importa si la lista fue antes o después? Quiere decir que la lista es el objetivo de la lista es ayudarle a la gente a memorizar las leyes. Y no tenemos que ver la lista en una forma tan específica para decir que cada categoría, cada trabajo nos enseña algo especial. Entonces, ¿qué hizo la viuda así? Como veía que la gente pensaba que todo está prohibido, había mucha confusión, dijo, bueno, yo voy a tomar listas que ya existen, como el protocolo. Hay un protocolo de preparar pan, hay un protocolo de hacer ropa de lana, hay un protocolo de cazar animales y preparar el cuero, que son juntos 33 trabajos. Perfecto. Ya la gente puede recordar 33 trabajos y añadimos a esos trabajos el construir, destruir, hacer fuego y apagar fuego y ya. Entonces eso nos resuelve el problema que he puesto anteriormente. ¿Por qué necesitamos 4 trabajos que hablan de separar el malo de lo bueno? ¿Sí? ¿Cómo se llamaban esas melajot? A ver, yo dije que podíamos usar solamente filtrar o separar, pero tenemos triar, aventar, separar y tamizar. Otra vez lo leímos, consiste en separar la cáscara del grano. Eso es lo que es en la época de la Mishnah. El exprimir jugos llegó más tarde. Pero ven que en la primera frase que habla de esos trabajos consiste en separar la cáscara del grano. Consiste en separar la cáscara del grano. El trabajo consiste en separar lo bueno de lo malo. ¿Por qué 4 trabajos? Porque eso fue el proceso. Así se hace cuando preparas pan. Tiene que triar, que es como pasar generalmente una piedra muy pesada sobre los granos para separar la cáscara del grano. Después aventar, viene de la palabra viento, ¿sí? Es
botar los granos y la cáscara hasta al aire, y el viento lleva la cáscara y el grano que es más pesado cae de nuevo al piso, y después separar, se filtra y se saca todos las piedras o cualquier otra cosa que está allá, y después de moler, ahí se hace ese tamizar. Por eso movieron la melajá número 9 después de 7 y lo pusieron 8 aquí. Quiere decir que tenemos muchos detalles de las leyes de Shabbat que llegan de un mal entendimiento de esa lista. Esa lista nunca tenía la intención de ser específica en la forma que la gente la interpreta hoy. Y eso es muy importante porque debemos fijarnos en cada melajá, en cada problema, eh, con la perspectiva de que existía antes de esta lista. ¿Sí? Y eso vamos a hacer. Bueno, me imagino que hay preguntas sobre eso, ¿no? Marlon, yours? É. A questão sobre a Avot Melachot, né? Elas me parece uma visão racídica, né? De forma geral, explica não, a Torá. A Torá, como o senhor falou, ela fala pouco sobre alguns procedimentos. Nessa questão, eu tenho aqui uma dúvida sobre essa questão do conflito entre legislação, o conflito de legislação, a Avodah Melachot e o Tratado de Shabbat e a Torá. Nesse caso, a Torá ela é genérica, ela tem um peso constitucional e as demais doutrinários. Bueno, explico otra vez. Creo que entendí la pregunta, pero voy a responder y me dice que sí he contestado. Los rabinos, cuando hicieron la lista, o después de Viuda Nací, trataron de conectar la lista con la Torah. Dijeron que las leyes se derivan de los trabajos que hacían en el templo, ¿sí? Pero esa conexión es muy frágil, no funciona, y parece apologética, es decir, después del hecho, se tratan de conectar la lista con los trabajos del templo. Y yo tengo un artículo muy largo sobre ese asunto. Eduardo lo tiene y lo piensa cómo traducirlo al español o al portugués. Va a tomar tiempo. Pero eso es un problema de la literatura rabínica, y por eso que lo que estamos estudiando aquí no es solamente lo que dice el Shulchan Aruch, ¿sí? O Yalkut Yosef o los libros más recientes, sino que vamos todo el camino hacia la fuente para entender qué es lo que está pasando. Porque los rabinos, cuando la viuda Nací puso la lista, solamente quería que la gente no horneaba pan en Shabbat. Y que entiende que la mayoría de los trabajos asociados con el pan no se hace en Shabbat. Pero de ahí llegamos a que no se puede exprimir jugo, ¿sí? Eso llegó de la ley de no separar. Pero el jugo, sacar jugo de un limón o de una naranja, no es igual a separar la cáscara del grano de trigo del grano, ¿sí? Totalmente diferente. Especialmente si lo haces en la casa, no haces un trabajo comercial. Pero eso va a parecer a unas personas demasiado extraño. Pero en la literatura de la Mishnah existe una ley que dice que uno puede exprimir uvas para hacer el kiddush, ¿sí? Es decir, que había una época que eso fue una cosa común, porque la gente entendió que exprimiendo jugo no es como separar el grano de la cáscara.
y después siguió, en el Talmud mismo, tomaron esa idea de la melajá hasta al extremo para decir que, por ejemplo, no se puede, eh, ¿cómo se dice? To milk a cow, sacar la leche de la vaca, ¿cómo se dice? Ordear. Ordear, É. ¿sí? Que no se puede hacer en Shabbat, y entonces las vacas sufren en Shabbat. Por eso hay muy pocas vacas ortodoxas, ¿sí? Todas, todas. Anyway, bueno, podemos hablar más de eso, pero no sé si entendí la pregunta, Marlon. ¿Me lo puedes decir en inglés, tal vez, o en español? Sim. A pergunta é sobre a questão doutrinária, né? Hierarquia legal da legislação Shulchan Aruch, Torá, Halachá e Tratado Shabbat, Melachá, Avodah Melachá, Avodat No, Melachot. Mas, posteriormente, eu queria que o senhor tirasse outra dúvida, mas não agora, sobre a questão do Shabbat lunar. ok. Shabbat lunar. Ok. Entonces, hemos hablado en principio cuando empezamos ese curso de la historia de la halajá. Lo que pasa es que cada generación, cada época, toma lo que está escrito, que fue escrito hace 100 años, 150 años, y lo santifica y dice esa es la palabra de Dios. Y de eso no se puede mover. Y resulta que la halajá vuelve más y más y más angosta que en la forma que uno no puede mover. Y nunca salimos de eso. Eh, entonces habían ondas de reparación em, de como digamos, de legislación. Primero fue Rabbi Ishaq el-Fasi, después Maimónides, después Rabbi Yaakov Baal HaTurim, después Rambam, Shulchan Aruch y después Mishnah Berurah. Y cada uno de ellos construyó sobre lo que dijo el anterior. Por eso digo, hay que entender todo el proceso para analizar cada melajá en una forma propia. Yo creo que si hablamos de una forma general, lo que está prohibido en Shabbat es un trabajo comercial, los trabajos agrícolas en el campo, no en la casa. Es decir, si cortas verduras en la casa, no hay ninguna semejanza a lo que pasa en el campo. Y hay otras cosas que no hacemos, que no son prohibidas, sino que sentimos que no pertenecen al Shabbat, al espíritu o al carácter de Shabbat. Es una cosa, es una decisión personal. Bueno, pero podemos hablar más de eso. Yo creo que tal vez, no sé, bueno, la semana entrante sí podemos tener clases, después de Tisha B'Av, entonces paramos por una semana y tal vez después, no sé, mi horario va a cambiar hasta septiembre, pero en la semana entrante vamos a seguir hablando de las leyes de Shabbat. Y quiero que si tienen unas preguntas, que me manden preguntas específicas sobre Shabbat. Pero si no, vamos a fijarnos en esta lista y en los recursos rabínicos, como explican, porque esa es la fundación. Rav, ¿Sí? una pregunta sobre lo que se habló antes, ¿Sí? sobre la melajot que se hace en el Bet HaMikdash. ¿Por qué está permitido hacer melajá en Bet HaMikdash y aparece como si fuera una contradicción? Porque la Torah dice que tienes que guardar el Shabbat, pero el Bet HaMikdash no se está guardando. ¿Por qué es la contradicción esa? Sí, por eso dije que la idea de los rabinos de que las leyes de Shabbat, que lo que está prohibido está derivado del Mishkan, es una ficción, es un mito. Lo que yo creo, por qué seguían haciendo las cosas en el templo en Shabbat, porque ese es un mensaje que la vida debe seguir. No se puede parar todo el mundo, aunque tenemos que descansar, pero hay unas cosas que debe de seguir. Y eso se ve muy claramente en el mundo moderno. Imagínense
que en el Estado de Israel, que es un Estado judío, todos volverán ortodoxos, ¿sí? Todos observan el Shabbat. Entonces, el ejército, la policía, el establecimiento médico, electricidad, agua, mantenimiento, emergencia, todo eso se para en Shabbat. Se imagina el caos en lo cual se caía todo Estado cada Shabbat. Entonces, ¿qué quieren hacer? Por un lado, los ortodoxos en Israel quieren que todos vuelvan ortodoxos. Por el otro lado, están felices que los que no son ortodoxos siguen trabajando en Shabbat, ¿sí? Entonces la respuesta es como en el templo. Si hubiéramos vuelto todos ortodoxos en Israel, todos esos papeles que he mencionado, el ejército, la policía, los hospitales, todos esos debían funcionar regularmente y con la gente más religiosa que puede uno tener, porque es la vida, es el corazón de la nación. Tal como en el templo, que es el corazón de la nación, seguían trabajando en Shabbat. Pero quiero añadir una cosa más antes de que nos vayamos, y es que lo que Marlon ha mencionado, el Avot Melachot, hay un concepto que se llama Avot Melachot y otro que se llama Toladot. Avot quiere decir los padres o la categoría mayor, y Toladot son los hijos, ¿sí? O los derivados. Y todos los comentarios tienen, bueno, la verdad que no pueden explicar cuál es la diferencia entre los Avot y Toladot, entre los padres y los hijos, en términos o en la categoría primaria, la categoría secundaria. Aún hace como 2 días pregunté a mi yerno, que es rabino y muy, digamos, muy adamante seguidor de Maimónides, que estudia todas sus leyes. Les dije, ¿cómo explica Maimónides la diferencia entre Avot y Toladot, entre la categoría primaria y secundaria? Y él admitió que nadie sabe, que no se entiende todos los comentarios. Y la respuesta es muy, muy simple. La diferencia es entre aquellos trabajos que entraron a la lista y los que quedaron afuera. ¿Sí? No es una cosa, no una cuestión de la definición del trabajo, sino de la autoridad de la viuda nací, que él autorizó la lista, dijo, bueno, esa es la lista. Entonces eso quedó como la lista oficial, y alrededor hay otros trabajos que la gente en unas épocas más posteriores dijeron que son prohibidas. Entonces creo que podemos terminar aquí. Yo quisiera seguir más, pero mi voz también necesita su Shabbat acá unas horas antes de la clase de esta noche en inglés. Hazak Baruch, Rabbi. Thank you, Israel. Hazak Baruch. Thank you, Luis. Necesitamos otro Levi, Luis. Eduardo. Gracias, Gerson, Sivan, Malone y David. Hazak Baruja. Muito bom, tá? Hasta luego. Hasta luego. Shalom, James. Shalom, shalom. Listo. Shalom, Y shalom Shabbat a shalom, todos. que no lo veo antes de Shabbat. Les digo Shabbat shalom desde ya. Bye bye. Shabbat shalom. Shalom.